Viernes 3 de mayo. Continuamos estudiando la lección número 5, Fe contra todo pronóstico, para memorizar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, la gracia redentora de Cristo pueble nuestras mentes de la santidad y del respeto, obedeciendo tu palabra a ciegas, porque te lo pedimos en tu santísimo nombre. Amén. Para hoy, viernes, el repaso de la lección número 5. Esta semana hemos estado estudiando sobre el amor de Dios expresado uno hacia nosotros y otro en la obediencia de nosotros hacia Él. Pero hemos hablado de la conducta de tres hombres de Dios llamados Lutero, Melanchthon, Lutero era un hombre un poco impulsivo, Melanchthon era suave. Cuando Lutero subía, Melanchthon lo bajaba, y había ese equilibrio como reformadores de la palabra del siglo XVI. Y también tenemos el caso de Zwinglio, este gran hombre de Dios que estudiamos en la lección de esta semana. Zwinglio, este gran hombre, ellos tres nos enseñaron una verdad cardinal: fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Cuando Cristo decidió venir a morir por nosotros, nos estaba diciendo cuánto nos ama el cielo. Si hay una persona que no quiere que sepamos cuánto Dios nos ama, es Satanás. Porque lo que él hizo en el cielo fue desacreditar el gobierno de Dios, diciendo que era un gobierno tirano y que los ángeles le servían por miedo y no por amor. Vino la crisis en el cielo y los ángeles leales a Dios fueron mayoría, porque solamente una tercera parte de los ángeles se rebelaron y le hicieron la guerra a Dios, y Dios los expulsó del cielo. Él quería cuestionar la ley de Dios y modificarla y decir que los ángeles no necesitan la ley de Dios, que ellos son ley para sí mismos, porque están en otro nivel espiritual que los demás seres de otros planetas. Y mis hermanos, Dios no quiere una obediencia forzada. Cuando Él se rebeló, Dios hizo un concilio y les dijo a ellos todo lo malo que estaban haciendo y por qué Dios es Dios. Porque Él no nos necesita a nosotros para ser felices. No. Dios no nos necesita a nosotros para ser felices. Es todo lo contrario. Él nos hizo para que participemos de la felicidad que Él es. Porque Dios es la felicidad encarnada. La gente en el pecado no es feliz. ¿Cómo que no es feliz? No es feliz. La carne te produce una falsa seguridad
y tú bailas, y tú boteas, y tú gozas, y tú... Pero fíjese que la gente para estar feliz necesita droga, que es alcohol, cerveza, ron, whisky y música mundanal. Pero es una falsa felicidad, porque la felicidad es única y exclusiva de Dios, la verdadera felicidad. Lo demás es siempre mueca, es simplemente como pasa con el drogado, que se siente que está viendo un mundo mejor, pero está engañado por la droga y está alucinando. El pecado es una droga. Entonces Satanás quería introducir esa droga de desobediencia en el cielo. Y Dios expulsó a Satanás y a la tercera parte de los ángeles que le acompañaron. Fueron expulsados al mundo al espacio tenebroso, porque donde Dios no está, lo que hay es tinieblas, porque Él es luz. Y cuando esa mentira no prosperó con todos los ángeles, vino entonces y comenzó a visitar los demás planetas donde Él fue rechazado. Y vino aquí, que fue el último planeta que Dios creó. Y este planeta fue creado para sustituir, para ocupar las vacantes dejadas por los demonios en el cielo. Dios las va a llenar con seres humanos renovados por Dios, por su gracia. Entonces viene a este planeta a hablar la mentira de que Dios no quiere que seamos, no quiere que comamos del fruto, porque si lo comemos del fruto prohibido, vamos a ser dioses como Él, y Él no quiere que seamos dioses. Que todo lo contrario, Dios quiere no que seamos dioses, sino que nos parezcamos a Dios. Por eso hizo el hombre a imagen y semejanza. Y esa mentira ha sido predicada por 6,000 años. Dios es un dictador y Él quiere que la gente le obedezca por miedo, por terror. Y Dios no puede aterrorizar, porque Él es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Qué es lo que Dios consume? El pecado que está en la persona. Dios no quiere destruir personas, sino el ingrediente negativo que Él no creó, que es el pecado, que es hijo del diablo. Y por eso es que como el planeta entró en desobediencia, nos ha dejado un libro que durante los primeros 16 siglos, como nos dice aquí, en el conflicto de los siglos, nos dice aquí en el conflicto de los siglos, en la introducción, durante los 25 primeros siglos de historia humana no hubo revelación escrita. El mensaje era transmitido de padre a madre y así generacionalmente. ¿Por qué? Porque tenían una mente fotográfica. Cuando el pecado tomó fuerza en el cuerpo humano, entonces Dios, a partir de Moisés hasta Juan, los mandó a escribir las revelaciones que Dios hacía en visiones y revelaciones. Y la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Es decir, durante 2500 años la Biblia no existía en forma escrita, sino en forma de comunicación. Se transmitía en forma oral a los hombres, como los patriarcas Adán, Set, Enoc, hasta que llega la era cuando Moisés nace, y cuando tenía 80 años es cuando Dios lo llama
y escribe los 5 libros primarios que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, y también escribió el libro de Job, que era contemporáneo a él. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la guerra que hubo en el cielo fue contra la palabra, porque fue contra Cristo, el verbo. Y todo el tiempo Satanás va a luchar por destruir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra transforma, hace que el hombre recupere la imagen de Dios perdida por el pecado. Por eso es que odia la Biblia. Y lo he dicho otras veces, si usted quiere saber si el diablo odia la Biblia, ábrala y póngase a leerla. Le aseguro que en ese lapso, o llaman por teléfono, o te vienen a visitar, o hay un ruido tremendo en el vecindario, o vienen pensamientos raros. Todo esto ocurre cuando tú lees la Biblia. Si tú no estuvieras leyendo la Biblia, nada de eso acontece. Y lo digo por experiencia. Estando yo estudiando la Biblia, es cuando más el teléfono suena. Es cuando más personas me visitan. Y eso es para que entendamos que Él no quiere que nos concentremos en este libro, porque mientras nosotros leemos el libro sagrado, Él nos va leyendo a nosotros el alma y nos va transformando poco a poco si lo permitimos. Por eso es que la historia del cristianismo y la historia de la Biblia tienen mucho que ver con una fe robusta requerida, como dice la lección número 5, fe contra todo pronóstico. El diablo ha inoculado una serie de doctrinas falsas porque él reviste una mentira de 99 verdades para engañar. Todos los que leen la Biblia saben que el sábado es el día del Señor, pero guardan el domingo. Todos los pastores saben que el alma muere, según Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque la Biblia en Génesis 2:7 dice que el alma no es una entidad, sino el alma es la unión de dos factores, cuerpo más espíritu. Ambos forman el alma viviente. Así que el alma es la unión de dos elementos, mi cuerpo, mi soma, y el espíritu, y ambos forman alma. Cuando yo muera, o cuando tú mueras, como dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era, el cuerpo, y el espíritu sube a Dios que lo dio. ¿Qué es lo que sube al cielo? Un fantasma. No, lo que sube a Dios es el préstamo. ¿Préstamo de qué? El préstamo de la vida de Dios en ti y en mí. No es que sube Ramón Romero en una forma de silueta o fantasmagórico hacia el cielo. No. Lo que sube al cielo es ese soplo de vida que Dios te prestó por 20, 30, 40, 50, 80 años, llamados edad. Y lo que va a Dios es lo que Él prestó. ¿Qué prestó? El hálito de vida. Tan cierto es que cuando Cristo murió, su espíritu no subió al cielo. Dice que fue, dice Pedro, que fue a predicar a los espíritus, cuando Cristo murió, Cristo, dice, predicó a los espíritus encarcelados. Dice Pedro, siendo más específico, Pedro, el capítulo 2, Pedro dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados del justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, el cual también fue y predicó. ¿Cuándo Cristo predicó a los espíritus encarcelados? Predicó cuando resucita, porque Cristo no sabía nada. En el espacio de esos 3 días, Jesús no sabía nada, ni estaba en el cielo ni en el infierno, estaba en el estado de inconsciencia, hasta que cuando resucita, proclama, predica a los demonios
que Él es Dios sobre todas las cosas. Mis hermanos, esto es basado en la palabra. Y el enemigo no quiere que usted estudie la palabra, porque la palabra te va a convertir en un hombre de Dios. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Para mañana, sábado 4 de mayo, comenzaremos a estudiar la lección número 6, los dos testigos. Dios nos bendiga.